Si les parece bien, vamos a dar inicio a esta mesa, que ya estamos un poquitito retrasados con el tiempo. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la primera de las mesas de este seminario Elecciones 2015 en México hacia el 7 de junio, cuyo tema es género y diversidad. No voy a decir mucho más, puesto que en la inauguración ya se hizo alguna referencia a los temas que componen el seminario. Y también para hacer de manera muy directa, muy clara y ahorrar un poquito de tiempo, nada más voy a decir, las mesas van a iniciar casi todas, en principio con una ponencia introductoria, para después dar inicio al panel de discusión sobre el tema de la mesa. En ese sentido, me da muchísimo gusto dar pues la bienvenida a esta su casa, que la ha sido desde hace mucho tiempo y desde muchas posiciones y ángulos, pero ha sido su casa, al maestro Raúl Ávila, quien es el representante de IDEA aquí en México y de manera muy particular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se encuentra, como dijeron hace rato, hospedada, ¿no? IDEA Internacional. Raúl es, desde hace ya muchos años, un experto en la materia electoral y justamente desde su encargo en IDEA Internacional ha impulsado distintos eventos académicos de reflexión y con autoridades electorales para discutir los temas importantes que se van presentando en los procesos electorales mexicanos y con una perspectiva también comparada de la región. Así que Raúl, pues bienvenido, por favor. Muchas gracias al doctor Hugo Concha por su amable presentación y voy a ocupar unos 15 minutos para presentar un panorama general del estado en que se encuentra y sobre todo de la evolución y los retos que nos plantean los temas de género y diversidad en particular y en general los temas del programa, factores de riesgo, financiamiento y fiscalización. Parto de la tesis o el planteamiento general de que si bien es cierto que las elecciones 2015 en México son y serán las más complejas, las más observadas por las características que ya se mencionaron aquí en cuanto a la novedad del modelo electoral mexicano en términos generales, también es verdad que esperamos que sean las elecciones más inclusivas que hayamos tenido, por lo menos para unas elecciones intermedias legislativas federales y los ámbitos locales que, como sabemos, concurrirán el próximo 7 de junio. Ahora veremos por qué. Primero, tanto en el tema de género y en particular en la correlación de la participación y la representación política entre hombres y mujeres, como en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, sus integrantes, en el caso de los jóvenes y de las personas con discapacidad, que es el ámbito que hemos delimitado para esta mesa y que incluye desde luego a los candidatos y candidatas independientes, el periplo que hemos cursado en los últimos 2 siglos, no solo en el ámbito latinoamericano o mexicano, sino en general en el ámbito occidental de las democracias liberales que hemos construido y que seguimos perfeccionando, se aprecia una clara variación entre una época que proviene de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a un fin de época y a un cambio profundo en las instituciones sociales en sentido amplio, no solamente en la esfera nacional, sino también
en otros ámbitos que hemos llamado multidimensionales, en el ámbito internacional, en el sistema interestatal, es decir, en países que tienen relación con México muy cercana, entre otros, pues desde luego los Estados Unidos, pero también Centroamérica, y vuelvo a referirme al Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo ejemplifico rápidamente. Desde hace 2 siglos, no solamente se planteó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino también la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Hay evidencia de que este planteamiento de una declaración en 1789 de las mujeres y las ciudadanas fue desconsiderado, fue oscurecido y enterrado, incluso por la bibliografía que ha sido rescatada recientemente. Por lo tanto, el debate en torno a la inclusión, la participación, la representación política de las mujeres es consustancial a la modernidad, a la época moderna. Y en la transición de época que estamos viviendo desde hace algunas décadas, es notorio que este fenómeno está más a la vista que no solamente el crecimiento demográfico en general, sino de los padrones electorales en particular y de la presencia de las mujeres en los registros o en las listas electorales, hace más que evidente cuál es su peso, su presencia, y desearíamos y esperamos que su mayor incidencia en el empoderamiento y en la toma de decisiones en las instituciones políticas. Entonces, eso es muy claro. Hoy sabemos que en general en el planeta y en particular en México, en América Latina desde luego, las mujeres representan una mayoría, en algunos casos ligera, en otros casos muy notoria, en los padrones electorales. Quiero en este punto hacer una inflexión y detenerme en el cuadro que está aquí expuesto, que me ha sido enviado y compartido por mi colega de Idea Internacional, coordinadora del programa de investigación en género y elecciones, quien es Pilar Tello, que reside en Lima, en Perú, en donde está una de las sedes subregionales de Idea Internacional. Pilar me ha hecho el favor de compartirme estos datos, van a quedar a su disposición, por supuesto, y rápidamente digo que en 5 países de América Latina, que son los que muestran un mejor índice de representación política de las mujeres, y que son Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa Rica y México, la paridad es un criterio o un principio que se está aplicando. En términos generales, como lo veremos más tarde y seguramente mañana con la participación de la magistrada Alanís, el problema principal es cerrar la brecha de implementación, que significa el que no es suficiente el que el principio esté reconocido en la Constitución, en los convenios internacionales y en la legislación, si no existen las garantías, los mecanismos y la debida interpretación para delimitar el alcance de la paridad. Como sabemos en México, lo mismo ocurrió en Costa Rica recientemente. No se trata solo de garantizar la paridad llamada vertical, es decir, la ubicación alternada en las listas plurinominales, como le llamamos en México, o de representación proporcional de las mujeres y desde luego de los hombres, sino también que este principio de paridad sea, digamos, o se traduzca o se aplique horizontalmente, que es el debate que tenemos en México, y más aún ha emergido, como ocurrió también en Argentina hace algunos años y en Costa Rica recientemente, el problema de la posibilidad real de que las mujeres
sean no solo candidatas, sino que accedan a los cargos de representación política porque sean nominadas en distritos competitivos, es decir, que no sean relegadas a espacios de participación en los que lo más probable es que pierdan por las condiciones de la competencia, que es el debate del Estado de México, que seguramente Saúl Mandujano el día de esta tarde nos va a precisar. En este cuadro también se advierte que por supuesto que las políticas llamadas afirmativas que tienen que ver con las cuotas y la paridad han dado resultados. Esencialmente hay una columna que establece una comparación muy bien trabajada por Pilar Tello, en que de 97 a 2014, es decir, 17 años después, hemos pasado de tasas de menos del 20% y de menos del 10% la mayoría de los casos de representación de las mujeres en los parlamentos a más del 30%, y el caso de México, pues sí debo decir que aunque fue o ha sido de los países de el tercio más desfasado en implementar la cuota y luego la paridad, hoy forma parte de los 5 países que no solamente la reconocen, sino que la están implementando. Esto prefigura un aumento en la representación política de las mujeres en los congresos y seguramente en los ayuntamientos, y muy factiblemente en las gubernaturas que están en juego para para la elección del próximo 7 de junio. Dejo aquí este punto para mencionar otro de manera también muy breve, y que consiste en el tema de la exclusión que la modernidad implementó en torno a la participación, la inclusión de los pueblos y de las comunidades indígenas. Como sabemos, en general las ciencias sociales nos lo han ilustrado, y en el derecho constitucional y la ciencia política, la antropología, lo hemos constatado. La Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el constitucionalismo de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, hasta su última parte, oscureció, excluyó el concepto de diversidad, de las minorías, particularmente de las minorías étnicas, y se asumió que el Estado-Nación, el ciudadano, sería, digamos, el representante de la voluntad popular, integraría la voluntad nacional, construiría la representación política y, desde luego, el Estado constitucional, por lo menos en su versión de Estado de legalidad constitucional. Desde esta perspectiva tuvimos que esperar hasta el convenio 157 en los años 50 y después al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, más adelante la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, para también atestiguar, registrar y verificar el cambio de época y el cambio de enfoque sobre el concepto de representación de las minorías étnicas. Hoy tenemos, por fortuna, un corpus normativo multidimensional, es decir, tanto en el ámbito internacional como en los estados nacionales, en prácticamente todos los países de América Latina, mucho más protector de los derechos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pero lamentablemente seguimos teniendo una muy marcada sub- y desrepresentación de los pueblos y de las comunidades indígenas en los órganos de representación política. Huelga decir o mencionar el caso dramático y espectacular de la inversión de este proceso producida en Bolivia en la última
década y media, en que siendo uno de los dos países, junto con Guatemala, en América Latina, con una mayoría de población indígena, estuvieron durante 2 siglos gobernados por una clara minoría étnica. Y que el fenómeno de Bolivia, que todos conocemos, en el que se ha revertido e invertido la situación, nos trae, digamos, un fenómeno y una realidad interesante para estudiar. Y lo menciono por el caso de Guatemala, porque en Guatemala ocurre exactamente lo mismo que ha pasado en Bolivia y, desde luego, ante la falta de una reforma incluyente, amplia, que permita la participación no solamente de las mujeres, porque es Guatemala el único país, junto con otro caso increíble que es Brasil y Venezuela, en que la cuota de género o las políticas afirmativas están ausentes o son muy débiles. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el caso guatemalteco es dramático y la exclusión es casi aberrante, por lo que es importante para el caso de México hacer notar que las soluciones que hemos ideado y tratado de implementar, la última de ellas, los 27 distritos electorales federales legislativos con presencia mayoritaria indígena, no han dado resultados. Invitaría a que contrastemos y a que examinemos en dónde está la representación política indígena en este momento en los órganos formales de representación y a llegar a la conclusión seguramente de que en esa materia hemos tenido muy pocos resultados positivos. Esto, desde luego, el último informe del PNUD en la materia, muy preciso y muy cuidadoso, lo dejó en evidencia. ¿Qué decir de los jóvenes, quienes, siendo una mayoría en el padrón electoral, no solo en México, sino en el resto de América Latina, quizás salvo el caso de Uruguay, una población más adulta y riesgosamente en proceso de envejecimiento, tenemos pues una exclusión muy notoria. Exclusión porque 7 millones de jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan. 7 de cada 10 estudiantes que tocan la puerta de las instituciones de educación superior son rechazados o no encuentran un espacio, con todos los grandes esfuerzos que se siguen haciendo en la materia y las nuevas tecnologías para incorporar a su participación en los sistemas de educación superior a distancia. Pero sabemos muy bien, y aquí hay expertos en la materia, un exrector de una importantísima universidad pública mexicana, que de cada 100 mexicanos que entran a la primaria, en realidad en el camino, en la deserción y diversos factores los llevan a que solamente un número realmente menor de mexicanos concluyan la educación superior. Y diría que tenemos allí todo un reto para estas elecciones del 2015 y en donde está precisamente jugándose el tema del abstencionismo, del anulismo, de formas de rechazo a las instituciones políticas democráticas que hemos construido con tanto esfuerzo y bueno, tendremos aquí en esta mesa una importante participación de la doctora Ana María Fernández Poncela en esta materia, como la tendremos del doctor Francisco José Paoli Bolio en el tema de las candidaturas independientes, tendremos la de María del Pilar en el tema de género y he dejado al final una referencia para concluir al tema de las personas con discapacidad. El año pasado le dedicamos toda la Jornada Interamericana de Capacitación Electoral de la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional Electoral, IDEA Internacional y otras instituciones a examinar una problemática creciente, tanto por el registro del universo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que la padecen, a
digamos, el propio concepto de discapacidad, sus modalidades, y hoy tenemos que, al menos en México, alrededor de un 10% de las personas, de los habitantes en el país y del padrón electoral sufre algún tipo de discapacidad, sea de carácter intelectual o de carácter física, psicomotriz, y bueno, es un tema que las autoridades electorales están atendiendo en algunos espacios territoriales con más fuerza que en otros, por ejemplo en el Distrito Federal, en donde sabemos que se están implementando una serie de apoyos muy efectivos e incluso novedosos para facilitar a personas invidentes o que no pueden, con incapacidad auditiva, para participar de manera efectiva en las elecciones. Me detengo, estimado y querido moderador, para mencionar que tenemos retos importantes que atender, que el seminario se trata de examinar estos retos, ver cómo vamos y echar una mirada prospectiva hacia el 7 de junio. Idea Internacional vuelve a reiterar su agradecimiento y su reconocimiento a las instituciones convocantes coorganizadoras, a las personas que están aquí presentes, muchas gracias por acudir, y a quienes nos están siguiendo a través de Internet. Vamos a tratar de que el resultado de este seminario y de los otros 3 seminarios, uno que ya tuvo lugar en Guatemala y los 2 próximos de evaluación, sean debidamente documentados y que los reportes ejecutivos estén al alcance de ustedes oportunamente para beneficiar su trabajo. Debo, una última palabra antes de concluir, agradecer a las 39 organizaciones de la sociedad civil que registraron y que fueron beneficiadas con proyectos de observación electoral y financiamiento, ¿sí?, el que hayan atendido nuestra invitación. Sabemos que están aquí algunas y que otras nos están siguiendo por Internet. Creo que su participación es fundamental para mejorar las condiciones de la democracia en México. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Raúl Ávila. Creo que su participación deja claro los enormes retos de esta mesa al cubrir una temática tan variada, así que rápidamente, haciendo un comentario a todas las personas de la mesa, tienen 15 minutos para presentar su ponencia, al término de los cuales voy a pasar una amable tarjetita para tratar nada más de estar más o menos en tiempo, y sin más, también voy a hacer presentaciones muy breves. Todos los que están en este seminario pues son especialistas, entonces voy a omitir el leer y gastar más tiempo que el que ya estoy gastando leyendo currículums. Tiene la palabra ahora la doctora María del Pilar Hernández. María del Pilar Hernández es investigadora aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias. Gracias al maestro Concha, muchas gracias al doctor Raúl Ávila por haber traído al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en representación de IDEA, esta idea de un primer acercamiento hacia el 7 de junio. Todos los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente bien que nuestras elecciones están a prueba. Ya la magistrada Lanís lo comentaba, como la doctora María Marván, que es nuestra coordinadora del área de electoral, en relación con el cúmulo de factores que están desde luego interactuando para hacer o para tornar con el carácter de inéditas estas elecciones intermedias 2015. Precisamente esta mesa es género y diversidad. Y a mí me correspondió uno de los temas quizá poco explorados, porque obviamente nosotros, el Estado mexicano, transitó hacia el reconocimiento jurídico de las personas particularmente transexuales en el año 2008 con las reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal, pero también con una resolución que desde luego sentó precedente en el Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asumir como un primer momento el reconocimiento jurídico, la asignación legal de las personas transexuales, particularmente a través del reconocimiento
en la rectificación de acta de nacimiento en el cambio de sexo. El tema no es fácil porque desde luego no hay cifras verdaderamente que puedan poner en evidencia lo que implica esta situación de las personas que el 7 de junio se van a presentar a votar y que eventualmente pueden ver nugatorio o hacer tornar nugatorias las instituciones electorales el voto de las personas transexuales y transgénero. Tengo que decir, y en este sentido voy a hacer solamente una referencia de carácter conceptual, el doctor Ávila ha venido hablando desde su presentación en la mañana en el panel de inauguración de democracia inclusiva. En efecto, aun cuando la doctrina habla de la discriminación electoral, tengo que decir que por discriminación, como lo hemos sido también uno de los sujetos considerados como minorías, y por minorías entiendo un concepto de carácter cualitativo, no cuantitativo, como lo han reconocido las organizaciones internacionales, como somos las mujeres, desde luego, las personas con discapacidades cognitivas, como físicas, los niños, niñas, adolescentes, los indígenas, pero también estos seres humanos que integran el grupo de la diversidad por, obviamente, opción o por decisión personal. Tengo que decir que la discriminación electoral precisamente predica de esta situación de desventaja de los grupos minoritarios en razón de una condición de asignación o propiamente voluntaria. En asignación tenemos desde luego a los indígenas, desde luego a las personas con discapacidades, y en el ámbito de lo voluntario están aquellas personas que deciden precisamente transitar a una reasignación sexogenérica, que son las personas transexuales, o en su caso no llegar hasta el último momento de esa reasignación o de esa cirugía de reasignación sexogenérica y consecuentemente quedarse solamente con la calidad de personas transgénero. Sea una o sea la otra, definitivamente el aspecto propiamente físico externo de estos seres humanos cambia radicalmente de lo que implica su reconocimiento legal. Para efectos de la votación, obviamente, un reconocimiento que está obviamente signado a través de la credencial para votar con fotografía. Consecuentemente, ante la discordancia entre el documento jurídico, que es la credencial para votar con fotografía, y el aspecto físico de estas personas, en el momento en que se presentan ante la mesa directiva receptora de votación, hay, obviamente, un primer rechazo. Nuestro Estado mexicano no ha sido ayuno en el sentido de poder generar más que una situación de reconocimiento en el sentido propiamente electoral, de derechos político-electorales, porque los tienen, sí ha generado políticas públicas de asesoramiento y obviamente de despejar un poco este velo de la ignorancia que eventualmente los servidores en las casillas, en las mesas receptivas de votación pueden tener en el momento de una discordancia, repito, que obviamente es palpable, es evidente. En consecuencia, tendría yo que decir que el primer momento en que se generan políticas públicas por parte del Instituto Nacional Electoral es en la elección 2012, con un buen éxito que en esta ocasión, en el proceso electoral intermedio 2015, se ha venido generando a través de actos inductivos por parte de 3 entidades federales, que es, desde luego, el CONAPRED, con la Secretaría de Gobernación y con el mismo Instituto Nacional Electoral, generando una guía precisamente de asesoramiento que se denomina Guía para la Acción Pública, Elecciones sin Discriminación. Si bien es cierto que esto está sucediendo, le corresponde desde luego a la parte del Instituto Nacional Electoral generar una acción mucho más directa en estas mesas receptoras de votación. A diferencia de este ejercicio un tanto académico que el INE con el CONAPRED y con la Secretaría de Gobernación ha realizado, el COPRED, el Consejo para la Prevención de la Discriminación en el Distrito Federal, sí ha tenido una acción mucho más directa. Hasta ahora, en el COPRED están registrados 500 seres humanos, 500 personas, que se encuentran en la condición de transgénero o transexuales, que desde luego están en trámite de rectificación de su acta de nacimiento. Y
precisamente el COPRED, en ejercicio de las potestades que le confieren el artículo 5º y 6º de la Ley para prevenir la discriminación del Distrito Federal, también ha expresado claramente que tendrá una acción de oficio ante eventuales sucesos que impliquen un acto de discriminación a estas personas transgénero o transexuales. Hasta ahora, algunos de los mecanismos, tendría yo que decir, de acción que se están difundiendo en el Distrito Federal es precisamente que, y desde luego, a excitativa de este grupo de personas transexuales y transgénero, que no solo los servidores o los funcionarios en la mesa de casilla atiendan al simple documento jurídico que es la credencial del lector con fotografía, sino que hay otros mecanismos que también aparecen en el documento, como lo es no solo la fotografía, porque ahí es donde existe la contrastación entre el aspecto físico de estas personas y desde luego aquella que se encuentra plasmada en la credencial del lector, sino que también trae una firma en nuestra credencial y también trae una huella digital. Consecuentemente, a propuesta y, repito, acompañados del COPRED, el grupo de transexuales y transgénero solicitan que en las mesas receptoras también haya personas que, desde luego, asumiendo este compromiso de la inclusión, de la democracia inclusiva, no llegue por la vía de los hechos a concretarse un acto de discriminación electoral. Esto es muy importante que lo entendamos. Ya el doctor Ávila hacía un recuento de la progresividad en nuestra democracia o en la democracia universal en relación con estos grupos que poco a poco hemos sido visibilizados y consecuentemente hemos llegado no solo al reconocimiento de derechos político-electorales, sino también a la plena representación política, como ha sucedido en el caso de nuestro Estado mexicano en relación con las cuotas de género que vía la reforma constitucional 2014 se ha convertido en un principio igualitario, al menos formal desde luego, del 50-50 y que esta elección 2015 también va a poner a prueba. Esto me interesa muchísimo decirlo porque una cuestión es la discriminación ex juris, tendría que decir a través de la norma, y otra este tipo de discriminaciones que son discriminaciones de facto. No existe ni una sola norma jurídica que determine que las personas transgénero o transexuales no puedan votar. Consecuentemente, no es en plenitud un acto de discriminación normativa, sino, repito, un acto de falta de conocimiento, de falta de sensibilidad, que desde luego, repito, se concreta en la vía de los hechos el día de la emisión del sufragio activo por parte de quienes están inscritos en este grupo. Yo sería básicamente lo que tendría que decir. No hay una estadística, traté de buscar cifras, desde luego, en estos sitios que propiamente a los juristas nos sirven como referentes para poder predicar por la vía de la verificación qué es lo que está sucediendo en el ámbito jurídico y qué es lo que está sucediendo con otras latitudes que están obviamente implementando acciones afirmativas. Particularmente México no está exento de estos esfuerzos porque vía las políticas públicas de asesoramiento, de información, está tratando de eliminar esta parte de la discriminación a las personas transexuales y desde luego transgénero. Tendría yo que decir que en el caso de las lesbianas, los gays, los intersexuales, no hay, que también forman parte de la diversidad, no hay ningún problema, porque desde luego su aspecto físico, eventualmente, salvo que haya alguna otra de las cualidades o de las calidades que se manejan en la diversidad, puedan ser transvestis. Por lo regular, su apariencia coincide con su biología y, consecuentemente, no hay un problema ni de facto, ni desde luego ex juris jurídica en relación con estos grupos. Repito, las estadísticas no son muy halagüeñas, no dan muchos referentes, solo el COPRED lleva este registro de 500. En otras latitudes, obviamente, hay una aceptación también progresiva de visibilización, de inclusión de los grupos transexuales y género. Por lo que hace a mi participación, maestro Hugo, no sé si me queda más tiempo. Te quedan como 4 minutos. 4 minutos, ok.
Tendría entonces que abundar, yo me quería quedar solamente en este reporte. Desde luego que en lo que hace al grupo transgénero y transexual no podrían implementarse medidas de incorporación y tendría yo que decir por qué. Porque al final del día, aun cuando sé que está cuestionado por la doctrina argentina el concepto binario de sexo y de género, al final ellos y ellas siempre van a presentar uno de los dos caracteres propiamente externos, tendría yo que decir, por asunción voluntaria, fenotípicos vía la hormona, los estrógenos de quino, que en el caso de ellos deben de ingerir para tomar una apariencia femenina, y finalmente la compatibilidad que en la reasignación sexogenérica por la disforia que sufren tiene que ser evidenciada en la asignación necesaria, sea social o sea legal, de uno de los dos sexos que al final del día también determinan los dos géneros que hasta ahora existen, femenino y masculino. En el caso de las personas intersexuales, toda vez que es una condición biológica que antes se denominaba hermafroditismo, ningún ser humano hasta ahora verdaderamente es constatable que tenga ambos genitales. Solamente hay reminiscencias de estos genitales y consecuentemente se reasignan a uno u otro de los géneros que existen socialmente, culturalmente reconocidos, o en su caso biológicamente también, porque hay una cirugía de reasignación. Yo ya no querría abundar porque ya ese es otro tema de la diversidad, pero sí les puedo decir que el Distrito Federal lleva la vanguardia en lo que hace a la inducción para el reconocimiento y el voto en la emisión efectiva del sufragio de los transexuales y transgénero este 7 de junio en estas elecciones intermedias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora María del Pilar Hernández. Tiene ahora la palabra el doctor Francisco José Pauli Bolio. Nada más voy a decir que es investigador de este instituto, nada más ni nada menos, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y entiendo que va a hablar el doctor de Candidaturas Independientes. Adelante, por favor. Sí, nada más, pero de lo más honroso que tengo en mi haber curricular, como se dice ahora, es ser investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aprovecho para agradecer la invitación para participar en este seminario que me llegó en primer lugar del doctor Raúl Ávila, pero después de los compañeros del Instituto, doña Pilar Hernández y Hugo Concha, que mucho agradezco. Bien, yo me voy a referir al asunto de las candidaturas independientes, que ya empezó a tocarse desde la mesa inaugural, pero que ahora voy a tratar con algún detalle en el breve tiempo que tenemos para exponer. Primero quisiera decir que esta reforma venía siendo planteada desde un tiempo atrás, pero fue consumada finalmente, y la oposición que había a las candidaturas independientes, que eran básicamente de algunos partidos, fue haciendo, en mi criterio, o en mi manera de analizar las cosas, como el endurecimiento de esta figura o las dificultades que se pusieron para poderla ejercer. Esto permitía remontar las objeciones que hacían, sobre todo algunos partidos, para no personalizar el asunto, en el sentido de que pues eran inútiles, eran necesarias, formaban una especie de partidos políticos cada candidato independiente, y en fin, estas objeciones que se hacían a las candidaturas independientes, que existían en todo el mundo, menos en 5 países, como posibilidad, no como solución de todo un problema general, sino como posibilidad para que los ciudadanos pudieran manifestar y recibir el voto, es decir, hacer el voto activo y el voto pasivo, que es un derecho que viene de muy atrás, de los ciudadanos, no de los partidos. Y los partidos se han convertido en el monopolio de las candidaturas, o en los que ejercen un monopolio de las candidaturas hasta esta reforma del artículo de constitucional, digamos. Otros antecedentes que quiero mencionar rápidamente es que a nivel de la Cámara de Diputados, que es la que se está
teniendo como una elección nacional. Hay otras 17 elecciones en los estados o entidades, porque también en el Distrito Federal, que no es estado, pero sí es entidad federativa, hay elecciones. Se presentaron originalmente 122 solicitudes de candidaturas independientes, que representan un porcentaje de poco más del 40% de los 300 distritos electorales. Se recibió entonces de estos 122 documentación para su revisión y pudieron ser seleccionados 52 que cumplían los requisitos inicialmente para tener un principio de registro, y esto representa el 17.3%, bajamos del 40 al 17%, cuyas candidaturas se consideraron procedentes en términos del acuerdo que se dictó. Y después esos candidatos, esos 52 candidatos, procedieron a llenar el resto de los requisitos, entre los que estaba la constitución de una asociación civil para respaldarlos y poder tener una personalidad jurídica moral, una persona moral que los representara y que pudiera pues manejar los fondos, los ingresos, etcétera, tanto oficiales como privados. Finalmente, el INE registró a 22 candidatos para la Cámara de Diputados, que representan el 7.3%, que cumplieron todos los requisitos y son inscritos como candidatos independientes en distintos estados de la República. Y aquí estaría la siguiente cuestión que quisiera plantearles en términos muy apretados. Los 22 candidatos que quedaron inscritos en el INE, habilitados para competir en las elecciones de 2015, son especialmente destacados en 12 entidades. Pero hay algunas en las cuales hay 5 en una, 4 en otra y 3 en otra entidad. Es decir, se los digo puntualmente, en Sinaloa hay 5 candidatos independientes, en Veracruz hay 4 candidatos independientes y en Puebla hay 3 candidatos, en Tamaulipas hay 3 candidatos independientes y en Puebla hay 2 candidatos independientes. Todas las demás entidades, de las 12 que mencioné, tienen un solo candidato independiente. Y esto es curioso para contrastar con el número de aspirantes de estos 122 que se habían manifestado interesados en participar. Había grupos muy grandes de posibles o de aspirantes o de suspirantes, como decía don Daniel Cosío Villegas, porque presentaron a revisión de sus papeles, de su documentación, 18 en el Distrito Federal, de los cuales quedó uno nada más, 19 en el Estado de México, no quedó ninguno del Estado de México, 16 en Tamaulipas, donde quedaron 3, y 15 en Veracruz, donde quedaron 4, y 8 presentaron en Sinaloa y quedaron 5 de los 8. Nótese que en algunos de estos estados hay alto riesgo electoral. Sinaloa, Veracruz, y que pues de esta cantidad de personas que buscaron competir como candidatos independientes sin partido, hay solo 3 mujeres de los 22, ya que estamos en este tema de la diversidad de género. Si quieren les digo en dónde. Está en Nuevo León Blanca Lilia Sandoval, en Tamaulipas Diana Chavira y en Sinaloa Yoga Camacho. Bien. Ahora quisiera comentarles brevemente también otro caso local, aunque hay varios, pero el más notorio pues es el de Nuevo León.
porque en Nuevo León, como ustedes saben, hay un candidato exitoso según las encuestas, o con una gran preferencia de voto por muchos electores, y tenemos una serie de candidatos independientes que no solo son el de gobernador, sino que además han logrado, este candidato independiente ha logrado el apoyo de un candidato formal de un partido, que es Movimiento Ciudadano, que declinó, Elizondo, en favor, y se adscribió ya al gabinete posible del Bronco. Además de esto, hay candidatos independientes en 10 municipios: Apodaca, Escobedo, El Carmen, García, Guadalupe, Gualahuises, Montemorelos, San Pedro, Santiago y Santa Catarina. Y hay 9 candidatos a diputados locales independientes en Nuevo León. Es el estado que está mostrando la mayor potencia para impulsar candidatos independientes, con mucho, en los distritos 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20 y 21. Las candidaturas independientes en Nuevo León son un fenómeno no marginal como en casi todas las otras entidades, o no tan reducido, sino que es un movimiento exitoso que está impulsado por diversas circunstancias: disgusto contra los partidos existentes, cancelación o corrección de este bipartidismo que ha dominado durante mucho tiempo, y por otra parte, posibilidad de expresión ciudadana para aquellos que no tienen ninguna preferencia partidaria de los partidos existentes y registrados, y que aún recoge, como veíamos hace un momento, el apoyo de un partido o de un candidato que venía de un partido político, que iba en el 4º lugar o el 5º según las encuestas, pero que decidió declinar y apoyar con sus recursos de todo tipo. Finalmente, no sé si vale la pena que yo les dé algunos datos de otros estados en donde hay una notable participación de candidatos independientes, como el Estado de México, que si bien no tuvo ningún candidato independiente a diputado federal, sí tiene 2 diputados locales, 2 candidatos a diputados locales y 9 alcaldes, no tantos como Nuevo León, que tiene 10, pero 9 son pues un buen número. Otros serían tal vez Tabasco, donde hay 7 candidatos a alcaldes y 1 a diputado. Tenemos también a Guerrero, donde no tuvo ningún candidato independiente a diputado federal, pero tiene 4 candidatos a alcaldes. Y el Distrito Federal tal vez es el más notable después de Nuevo León en cuanto a, independientemente de que no está en juego pero esto anuncia que podría haber un candidato independiente para la jefatura de gobierno en 2018. Es decir, este es un preanuncio, porque hay candidatos a diputados en 6 distritos de los 40 y a 7 delegaciones de las 16, lo cual estamos teniendo como una irrupción en este principio, en este inicio del ejercicio de los diputados, de los candidatos independientes, que aunque se veía casi imposible, decían algunos comentaristas, y son pocos en realidad con el conjunto, contrastados con el conjunto de los candidatos, de todas maneras estamos viendo algunos con un gran vigor, como el caso de Nuevo León, en las 3 esferas, ¿verdad? El ejecutivo, en el legislativo, en el ejecutivo de gobernadores y de alcaldes, y en el legislativo. Algunas reflexiones para concluir mi exposición. Creo que en términos generales puede decirse que en este arranque, que augura posibles modificaciones a la ley para hacer un poco menos difícil, no digo que les regalen las candidaturas, pero si se contrasta con los requisitos que les ponen en otros países, se encuentra que México les ha puesto unos bloqueos prácticamente muy difíciles de lograr, excepto si se tiene algún apoyo. Es decir, prácticamente
se decía, los candidatos independientes pueden ser portadores de recursos que pueden venir hasta del crimen organizado. Pero por otro lado le ponen tales requisitos que si no se tienen apoyos muy grandes, sea de empresarios, sea de crimen organizado, difícilmente los remontan. Y allí empiezan las dificultades, porque varios de estos candidatos, por eso señalaba yo que en lugares como Tamaulipas, como Sinaloa, donde hay un crimen organizado muy intenso, y hay una serie de zonas que han sido declaradas como por el INE como zonas de alto riesgo electoral, bueno, pues estamos pendientes de que pueda haber, como ocurrió en Michoacán, con el hermano del gobernador, que estaba claramente financiado por el narcotráfico. Pero en fin, una primera reflexión es que en términos generales van a impulsar la participación ciudadana ante un fenómeno que se ha dado normalmente en las elecciones intermedias, que han sido distintas, completamente distintas de la de ahora, que va a tener una concurrencia de 17 elecciones en otras tantas entidades, y que tiene otras variables como las que pues no sé si mencionaron en esta mesa, pero el hecho de que haya candidaturas de género a la mitad, 50% hombres y 50% mujeres, como una de las reformas constitucionales que se lograron, pues va a aumentar la participación, porque está aumentando, pues no cuota, porque ahora estamos en paridad en cuanto a candidaturas. La cultura política machista que es predominante y que no va a resolverse de una elección a otra, yo diría que ni de un siglo a otro, pero en fin, es una cultura milenaria, la patriarcal, pero en todo caso empieza a ser pues reducida. En Nuevo León sí tenemos un caso ejemplar que va a fecundar otras experiencias hacia el futuro, si no tengo duda, sobre todo si el Bronco alcanza la gubernatura y algunos de estos 10 candidatos a alcaldes logra una buena votación y tienen un lugar importante en el Congreso. Desde luego está cancelando el sistema bipartidista, como ya decía a un principio. En el Distrito Federal hay 14 candidatos independientes. En el Estado de México 9 a alcaldes y 2 a diputados locales. En fin, esto ya se los dije. El segundo tipo de reflexión que quisiera hacer con ustedes es que las candidaturas independientes sí han tenido un impacto en la moderación de las burocracias o cúpulas partidarias que estaban tomando algunas decisiones muy arbitrarias, y al existir esta figura con una gente que tiene capacidad de convocatoria para lograr las firmas y cumplir los requisitos, se van a moderar en alguna medida. Tercera reflexión es que junto con los registros de los nuevos partidos, las candidaturas independientes han incrementado el nivel del debate y del análisis, que ha sido tan pobre, porque es un debate hecho por denostaciones, insultos, desautorizaciones, caricaturas, y no es que yo tenga nada contra la llamada guerra de contraste o guerra sucia, pero sí cuando esto se trivializa de tal manera que lo único que uno encuentra en las campañas, o lo fundamental que uno encuentra en esta espotizada campaña, pues es muy poca deliberación, muy poca contribución a la democracia deliberativa. Y las candidaturas independientes están contribuyendo a una deliberación más amplia. Finalmente, quisiera yo decir que ¿qué tanto influirán en la Cámara Federal de Diputados, en las legislaturas y en los gobiernos de los municipios? Solo lo podremos saber después del 7 de junio. Pero ya en la movilización de la ciudadanía, de la conciencia ciudadana, en función de la deliberación y en función de ciertas rupturas que ya han conseguido, como la de Nuevo León, que rompe el bipartidismo, con el cual están descontentos muchos mexicanos, no solo de Nuevo León, sino de otras entidades. La mayor parte de las entidades son bipartidistas, y este bipartidismo puede ser roto si surge una figura importante, por distintas razones, que podría dar alternativas, posibilidades
y despertar expectativas en el electorado. Yo no sería excesivamente optimista en relación con las candidaturas independientes, pero porque no hay que verlas como la solución de todo. Cuando alguien dice, esta es la solución, sea el 50% de las candidaturas de las mujeres, sea el de las candidaturas independientes u otras reformas, no podemos tener en ninguna de ellas aisladamente, sino en el conjunto y sobre todo en el incremento de la capacidad democrática en la cultura generalizada, en la cultura política generalizada de nuestra población, que es bastante baja, como podemos ver en diversas encuestas de fondo que se han hecho durante muchos años y que ahora se han hecho menos en esta campaña. Pero esta cultura política es una cultura política súbdita, donde la participación es escasa, donde los intentos de liberación de la mayor parte de la gente son ridículos y por eso se conforman con las caricaturas, los denuestos, los insultos, el intercambio de lodo, como se ha dicho. Pues estas serían las reflexiones en relación con las candidaturas independientes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Tiene ahora la palabra la doctora Ana María Fernández Poncela. Ella viene de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y entiendo que va a referirse a los jóvenes. Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para compartir el tema de la juventud, que es un tema que trabajo desde hace mucho tiempo. Primero esbozaré muy brevemente algunos datos para contextualizar y luego profundizaremos en la parte que tiene que ver con la política, ¿no? Gracias. Bien, muy básicamente en 2013 había casi 38 millones de jóvenes. Sin embargo, en una perspectiva podemos ver que, que son alrededor del 32% de la población en México. Sin embargo, en 2020 será del 30% y en 2050 del 24%. Esto es, se cierra la ventana de oportunidad demográfica, todo lo que hablan del bono demográfico actual, ¿no? Entonces vamos camino en la pirámide o ya rombo demográfico de la demografía de la ciudadanía europea, por ejemplo. En la actualidad también la mitad, 56% de los jóvenes está recibiendo educación media y superior, con lo cual la otra mitad quiere decir que no. Hay una gran dificultad de incorporarse al mercado de trabajo y un 53% de los jóvenes entre 14 y 29 años de edad están desempleados. En cuanto a la escolaridad, los jóvenes entre 15 y 19 años, la población escolarizada es del 57%, del 22% entre 20 y 24 y del 6% entre 25 y 29 años. En el primer grupo, además, hay 2/3, un 64% de trabajadores. En 2012, según la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud, los jóvenes entre 12 y 19 años, 78% trabajaba o estudiaba, pero 21.6% ni trabajaba ni estudiaba, como nos ha informado el doctor Raúl Ávila en la presentación inicial. En cuanto al empleo, hay una problemática bastante grave. Hay un mayor desempleo entre la juventud que otros grupos etarios, por una parte. Por otra parte, el tener mayor nivel educativo, porque en la actualidad la juventud tiene un mayor nivel educativo como nunca antes con relación a las otras generaciones, no garantiza el trabajo, es más, lo perjudica. Hay más empleos para gente sin educación media y superior que para gente con licenciatura, por ejemplo. El sueldo medio de los jóvenes de 3,000 pesos mensuales. Todos son datos oficiales, Bien, además, el 67% de los jóvenes están en el sector informal.
En cuanto a la educación, hay, como todo el mundo sabemos, un trayecto de vida educativo truncado. El no acceso a la educación superior es importante con toda la problemática que hay. En un contexto generacional, como les he dicho, donde hay unos niveles educativos superiores a otras épocas, y como en otra época el hecho de tener mayor grado educativo significaba un movimiento social ascendente, en la actualidad eso no está pasando, como también está pasando en Europa o pasó desde hace un tiempo, ¿no? Y ahora ya me voy a detener en el tema de la política. Bien, me voy a saltar varios documentos que hablan del tema oficialmente, pero sí dar algunas cifras y algunas cuestiones que creo que son importantes y destacadas. Bien, según también la misma encuesta que mencioné anteriormente, las instituciones más valoradas en el país son la universidad pública, el profesorado, el Ejército y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una encuesta del 2012, quizás esto en algún punto ha cambiado un poco, creo, pero hasta ahí. Y las menos confiables, los diputados, políticos en general, senadores, mensajes de Twitter y la policía. Hay un rechazo a la identificación partidaria de manera muy amplia y profunda. 89%, por ejemplo, dijo estar poco o nada interesado en la política formal y tampoco participa mucho en otro tipo de organizaciones sociales de carácter más amplio, ¿no?, pero organizativas. Los jóvenes consideran que la familia, el trabajo, la pareja, el dinero y la escuela son cosas muy importantes en su vida. La política, un 60%, es nada, poco o nada importante. Cuando se les pregunta por qué, de este grupo hay un 37% que dice que los políticos son deshonestos, un 22% que dice que no le interesa o están indiferentes al tema, y otro 22% que dice que no comprenden los temas de la política. Rápidamente algunos de los cuadros, por ejemplo, el interés por la política, si sumamos el poco o nada, es el 89% que mencioné. En el por qué, ahí está en primer lugar el 37% de que considera que los políticos son deshonestos, ¿no? La participación en organizaciones también es muy reducida, además organizaciones de todo tipo, no solo políticos, sino en sentido amplio, repito, ¿no? Se debe participar. ¿Cuándo se debe participar? En primer lugar, cuando es obligación, un 16% cuando se obtiene algún beneficio, un 14% cuando se protesta por alguna injusticia, un 20% cuando se tiene información y responsabilidad. La simpatía por algún partido político, en concreto el ninguno, o sea, el ningún partido político, 45.2%. Yo que me dedico en algunas ocasiones a hacer encuestas sobre participación y cultura política, muchas veces tengo que poner el ninguno por obligación porque sale por default, o sea, no en el otro como antes ponías otras opciones, sino ya es una opción y en este caso, como ven, consolidada estadísticamente. ¿Por qué no simpatiza con ningún partido? Los que no simpatizaban, obviamente, con ningún partido, porque no les interesa, porque no cumplen lo que prometen, no saben de política, son corruptos o porque no hay propuestas. Bien, traje estas caricaturas porque nos hablan de la importancia del cambio generacional y en esa importancia tiene que ver la universidad, la educación en general, la familia, los medios, cómo nos están arrastrando determinados hábitos en la actualidad. Y en esto quería subrayar algo muy importante. Ahora voy a hablar del abstencionismo. Quizás mi generación, tenemos cierta estima por el voto, pero cuando amplios sectores jóvenes hablan del abstencionismo, yo les tengo mucho respeto y recuerdo a varios autores como Hobsbawm, como Eric Hobsbawm, como Edgar Morin, que nos hablan de la importancia de comprender cuando hacemos investigación social, ¿no?
Bien, he hablado un poco de la cultura política juvenil, de lo que piensan las y los jóvenes de la política según esta encuesta, pero hay otros datos y otras encuestas que señalan datos y tendencias similares, ¿no? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Dónde están las y los jóvenes en, por ejemplo, el Legislativo Federal? O sea, en los cargos políticos más elevados del organigrama político de nuestro país. Por ejemplo, en las últimas elecciones, que son en las del 2012, había de los 456 candidatos jóvenes al Congreso, representaban un 14% porque el total fue de los candidatos y candidatas 3.222. De esos quedaron solamente 22 jóvenes. De esos 22 jóvenes tengo que decir que varios de ellos en el 2012, en el momento de ser elegidos en julio, tenían 28 29 años. O sea, el día de hoy ya no podríamos considerarlos jóvenes si consideramos que es hasta los 29 años. Otra cosa es que ya cambiemos la edad, pero así es como en general se suele contar. Bien, de los electos solo fueron 22, lo cual representó un 3.5% entre los 628 legisladores en total. El siguiente cuadro es como los candidatos totales, los jóvenes candidatos y los legisladores electos totales y los 22, o sea, el 3.5 de las cámaras legislativas federales o de la Cámara en singular, porque solo quedaron en el Congreso de Diputados, ninguno en el Senado. Si quieren datos de cómo quedaron por partido político, cómo el porcentaje, bueno, eso no podemos de alguna manera analizarlo porque, claro, cada partido político obviamente tuvo también su porcentaje, ¿no?, diferente en la Cámara. Y ya finalmente, donde únicamente quedaron, que fue en la Cámara de Diputados, también como quedaron en ese 4.40%, o sea, 22 de 500, como quedaron también por partido político. Bien, algunos datos de cómo ha evolucionado la participación o el abstencionismo juvenil el momento en que en los últimos años. En el momento en que más jóvenes votaron fue en el 2000, incluso más jóvenes que personas de mayor edad o de otros grupos etarios, véase adultos o personas mayores, votaron en el año 2000. Según cifras del INE, en el 2012 votaron menos jóvenes que población adulta. Por supuesto, también tiene que ver en todo esto si son elecciones intermedias o son presidenciales, etcétera. Un poco cómo ha ido evolucionando el voto joven. Bien, sobre el abstencionismo no voy a hablar mucho, pero sí es un poco para explicarlo y contextualizarlo, ¿no? Hay varios autores que hablan de los factores estructurales, o sea, la composición del electorado, y en este caso sí hay más jóvenes que parece ser se abstienen en nuestro país. El nivel educativo, como he dicho, nunca en nuestra juventud o las y los jóvenes tuvieron un nivel educativo tan elevado en este país tampoco, ¿no? Las características de la cultura política, en muchas ocasiones durante los años 90 recuerdo que hablábamos de el reemplazo generacional, o sea, la cultura política cambiaba, no tanto porque las personas cambiásemos o la ciudadanía cambiásemos de nuestras ideas o nuestra cultura política sea caracterizada como esta sea, sino porque había un reemplazo generacional en el sentido que una gran cantidad o un número muy importante de jóvenes llegaban a los 18 años y ejercían su derecho al voto, ¿no? Entonces, bueno, o sería otra característica, y en este caso pues llegan a los 18 años y algunos no lo ejercen, ¿no? La concepción del voto por parte del electorado, si es importante o no es importante o cómo lo juzgan, que como he dicho tiene que ver con lo generacional, aparte por supuesto de cuestiones como apatía, la cuestión de protesta, la cuestión de insatisfacción. Yo recuerdo cuando hacía estudios en los años 90, algunos jóvenes no votaban y te decían, es que perdí la credencial o no tengo la credencial. Ahora les preguntas por qué no votan y dicen, no me interesa. Ya no es un problema técnico como en los años 90, sino es un problema de decisión. Un estudio, pero este sí del 2009, sobre el abstencionismo, hablaba que había en México más abstencionismo a menor edad, había más abstencionismo en elecciones no concurridas, como van a ser las del 2015, y en contextos de aumento de desconfianza, y creo que en los últimos años esto ha tenido lugar en toda la población en general.
producto de algunos estudios que hice sobre la juventud, creo que la apatía juvenil, por llamarlo de alguna manera, no es estigmatizante, no es peyorativo, intenta ser descriptivo y respetando sus opciones, ¿no? Tiene que ver con apatía, con desencanto con la democracia, con desafección política. Yo recuerdo un libro que publiqué en el IFE en el año 2000 y cuando utilicé el término desencanto me dijeron, eso no se entiende. Creo que ya lo estamos entendiendo. En los años 90 a lo mejor no, pero creo que ya sí. Bien, percepción negativa de la clase política, descrédito del sistema político, de la política general y desconfianza. El grado de desconfianza es un problema de la cultura política. Si revisamos todas las encuestas nacionales de cultura y participación política de la Secretaría de Gobernación desde el 2001 hasta la fecha, que más o menos son cada 2 años, es un problema, pero no solo hacia la política, sino hacia todo, pero hacia la política con porcentajes muy elevados, ¿no? El desinterés hacia la política tradicional. Cuando hablo de política, todo el rato me he estado refiriendo a la política formal e institucional y como parte de ella las elecciones, porque por supuesto si utilizamos el concepto como algo mucho más amplio, vemos que los jóvenes no son tan abstencionistas, ¿no? Pero lo subrayo. Hacia las elecciones, el voto, la no identificación partidaria con un 45%, como veíamos con anterioridad, ¿no? La indecisión electoral, no se sienten que son tomados en cuenta. Las nuevas formas organizativas llaman su atención, luego lo veremos. Nuevos medios de información son consultados. Piensan que no hay futuro, empleo, educación, no ven una solución política. No solo aquí, en España vimos las elecciones del domingo, como nombró la doctora Mari Carmen Alanís al inicio, que recuerdo que en los años 90 en el IFE, cuando hablábamos de la importancia de la participación de las mujeres, los partidos miraban así como, ¿qué están diciendo estas?, ¿no? Y ahora, pues ya ha cambiado totalmente el panorama a nivel, como decía el doctor con anterioridad, a nivel formal y a nivel de discurso. Otra cosa es la cultura cotidiana, que es un poquito más lenta que los cambios legislativos o los discursos políticos, ¿no? Bien, entonces, ante un panorama sin empleo, con dificultades de acceso a la educación, sobre todo a determinados niveles, es obvio que hay como un cierto distanciamiento. Y bien, desde la política siempre preguntan por qué los jóvenes no participan. Yo a veces pregunto, ¿y por qué no preguntamos a los que sí participan por qué sí participan, no? O qué hace la política o en qué contribuye o no a que participen, ¿no? La exclusión de los partidos, ya lo acabamos de ver cuando hemos visto los datos de las últimas elecciones, la política tradicional, no hay candidaturas juveniles, los jóvenes son usados en las campañas de forma tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ya para acabar, hay un dato claro, que en las últimas elecciones 2009 y 2012 la juventud ha votado menos que la población adulta. Solamente la juventud que vota por primera vez es la que vota un poco más. Luego, hasta los 29 años, vota menos que la población adulta, ¿no? Con datos de 10 puntos porcentuales entre una y otra. Bien, los datos de las elecciones en cifras, solamente para que vean que ahora va a haber 18 millones de jóvenes en esta elección con derecho al voto. Y las posturas, ya no me da tiempo de explicarles, hay 2 grandes posturas, una entre las y los jóvenes que defiende el voto y por toda la cuestión histórica y por un derecho a participar para que no los adultos o los partidos o las y los políticos hablen por la gente, y otro que habla del abstencionismo, entre otras causas, por todas las que he mencionado con anterioridad. Y bueno, algunas cifras. Una encuesta reciente de abril del 2015, me voy saltando, ya acabo. Por ejemplo, se les preguntaba si estaban seguros de ir a votar. De entre los de 18 y 29 años dicen 35% estar seguro, sin embargo son los que menos porcentaje dicen estar seguros de ir a votar en las próximas elecciones. Las causas del abstencionismo entre los jóvenes pues son los partidos. Lo que influye en su voto en los jóvenes influye, dicen ellos en las encuestas, más la propuesta, en los adultos más el candidato y el partido,
Ya para finalizar, se habla de apatía, sin embargo, dos movimientos, el del 2012 y 2014, Todos Somos Ayotzinapa, Yo Soy 132, su composición fue mayoritariamente por jóvenes, organizados por jóvenes universitarios y jóvenes en general. Entonces sí están interesados en la política, sí están interesados en la democracia, sí están interesados en el país. Y acababa con una frase de un alemán que a mí siempre me encanta citar, que es Beck. Se lo recomiendo mucho, habla de los jóvenes y la política en Alemania, pero cualquier parecido con la realidad mexicana no es pura coincidencia. Y ya para acabar, una frase que me gusta mucho vivimos en un mundo en que hemos nacido, vivimos en el mundo en que hemos nacido y no en el que desearíamos vivir. Por lo demás, toda literatura acerca de la falta de valores de la juventud es cuestionable. Me gusta acabar con esta cita porque siempre hay un montón de estigmatización hacia la juventud por muchas razones, y ahora otra más porque no votan, ¿no?, como nos gustaría que votasen. No hay razón para suponer que una sociedad más ignorante, machista, supersticiosa, con relaciones de autoridad verticales, con temores apocalípticos, haya sido mejor que esta. Gracias. O sea, la esperanza es lo último que muere. Muchas gracias, Ana María. Tiene ahora la palabra Regina Santiago Núñez. Ella viene del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios y entiendo que va a hablar sobre discapacidad. Sí, cultura de la discapacidad. Cultura de la discapacidad. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para compartir reflexiones con esta mesa, con este público. Bueno, sí quisiera explicar un poquito, de qué se trata un observatorio y un poco por qué estoy aquí, ¿no? Bueno, yo soy académica en la Universidad Iberoamericana y, bueno, pues en la universidad contribuí a formar el Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios, el OMCIM, desde el 2006. Y desde el 2006 hemos estado participando en la observación electoral, pero nos hemos enfocado hacia la situación de el comportamiento de los medios tradicionales, los medios prensa, radio y televisión, y a partir del 2012 consideramos importantísimo incluir también la parte de la observación de redes sociales. Entonces, varios de los compañeros aquí me conocen justamente por este tipo de observación, pero ahora les voy a hablar sobre otro tipo de observación, de otro tipo de proyecto que también incluimos en esta ocasión porque lo sentimos muy necesario. ¿Qué sucedió? O sea, bueno, no, a ver, vamos por partes también. Creo que es importante, me lo preguntabas hace rato, ¿qué es un observatorio de medios? Porque de repente uno puede dar por hecho que la gente sabe de qué se trata esto. Un observatorio de medios surge esta idea porque tenemos que los medios de comunicación pues se han erigido como un cuarto poder y bueno, pues vigilan a los actores políticos, vigilan a los actores sociales, empresariales, etcétera, etcétera. Pero ¿quién vigila a los medios? Entonces, en ese sentido, surge esta idea desde hace ya algún tiempo, finales del siglo pasado, surge la idea de que era necesario no que los gobiernos trataran de controlar a los medios y ese tipo de cosas, porque eso lleva a situaciones muy complicadas, sino a que fuera esta parte ciudadana la que se hiciera cargo, tomara conciencia y en cierto sentido, con el desarrollo de esta comunicación horizontal que surge con Internet, con todas estas posibilidades que hay en este momento de comunicación en tiempo real e interacción, pues pudiéramos, sí, tomarnos en serio este derecho de los ciudadanos de exigir cuentas, este derecho de los ciudadanos de tener buena información, y bueno, pues buscáramos esta interacción
y actuar como este contrapeso y como esta forma de llamar la atención pues a los responsables de la comunicación, que serían los periodistas, pero también los grandes dueños de los medios, pero también los responsables de la comunicación social. Entonces, entre todos, responsables de medios de la comunicación social, medios informativos y audiencias críticas, audiencias inteligentes, audiencias participativas, entre todos poder, de alguna manera, participar en un intercambio que hiciera posible mejorar los procesos de comunicación. Entonces, esos son los observatorios de medios, esa es la misión que ha asumido el OMSIM, esta de tratar de mejorar los procesos de comunicación. Y sí hemos tenido la experiencia de que de repente si hacemos algunos llamados en Twitter nos responden y bueno, a veces modifican ciertas posturas y entonces sí hemos tenido esa posibilidad de acción. Entonces les explicaba yo que bueno, pues nuestra experiencia, por lo que nos conocen en la observación electoral, ha sido en la parte de la evaluación del comportamiento de los medios, la evaluación de las redes sociales, y en ese sentido, bueno, pues estábamos esperando con ansiedad que apareciera la convocatoria para la observación electoral en este 2015. Nos la hicieron así muy de emoción, y bueno, finalmente apareció. Y cuando yo estaba en una de estas madrugadas revisando la convocatoria para bueno, pues rápidamente tratar de entregar el proyecto tradicional, me di cuenta que entre los temas a desarrollar estaba en el periodo de las anterior a las elecciones, estaba el trabajar para promover la participación y vigilar los derechos de grupos vulnerables, ¿no? De las mujeres, de los indígenas, la parte de los transexuales. ¿Pero no estaban las personas con discapacidad? Si ustedes revisan, ahí no viene. Seguí leyendo la convocatoria y me encontré que en el día de las elecciones, ahí sí viene un apartadito, ¿no? A ver, sí hay que observar esta parte de que haya este asunto de que se cumpla con lo que se prometió en términos de accesibilidad en la jornada electoral. Bueno, dije, aquí hay un vacío, ¿no? Aquí hay algo en donde tenemos que actuar. Y bueno, pues independientemente de que el Observatorio de Medios OMSIM también maneja la parte electoral, desde el 2012 creamos un proyecto que se llama Los Medios y la Cultura de la Discapacidad. O sea, el Observatorio de Medios OMSIM, pues lo que busca es mejorar los procesos de la comunicación pública en donde se dejen, en donde haya proyectos, en donde haya oportunidad de generar una interacción y donde tengamos oportunidad de actuar. Detectamos en el 2012 esta necesidad de dar visibilidad al tema de la discapacidad y a eso nos abocamos. O sea, nuestro objetivo era, bueno, con este diagnóstico que se ha dado de organizaciones internacionales, etcétera, de que el gran problema del tema de la discapacidad es la invisibilidad, o sea, que no lo tomamos en cuenta. Entonces, bueno, pues había que actuar y había que actuar con los medios. Entonces, bueno, pues nos pusimos esa tarea, creamos un blog que está activo, en donde pues lo que nosotros recogemos es información sobre lo que se hace en México y lo que se hace en otras partes del mundo para dar visibilidad a este tema. Y entonces, bueno, pues en ese sentido fuimos desarrollando el proyecto y en el 2013, bueno, a ver,
en el 2013 hubo un concurso de radio ciudadana del IMER que ganamos. Nos dieron un programa de radio y entonces, bueno, pues pudimos promover esta mayor visibilidad del tema de la discapacidad y promover la cultura de la discapacidad entendida en el sentido de que no hay democracia sin inclusión. No podemos hablar de democracia cuando tengamos estos resabios de discriminación y que la inclusión debe ser una actitud ante la vida. Entonces, teníamos que promover también que se entendiera esta parte de la inclusión como algo que no es que nosotros tengamos que dar como una dádiva o como una concesión, sino como un derecho. O sea, las personas con discapacidad tienen derecho. Además, tenemos que combatir esta parte de actitudes paternalistas o actitudes de lástima. Aprendimos precisamente de experiencias internacionales, de muchos spots educativos europeos, que la lástima es una gran forma de discriminación. Entonces, no debemos de tener lástima, debemos de reconocer derechos. Entonces, ese es uno de los puntos sobre los que tenemos que trabajar. Y en ese sentido empezamos y planteamos nuestro proyecto de observación electoral. Entonces, ¿de dónde partimos? Precisamente de esta situación en donde no había un reconocimiento, no había visibilidad hacia esos derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Que, bueno, en el transcurso del programa de radio, nos fuimos dando cuenta en la entrevista, en las charlas con asociaciones de personas con discapacidad visual o de personas con algunos problemas de discapacidad intelectual también, síndrome de Down, en fin, parálisis cerebral, que en México es muy difícil tener cifras. Raúl hablaba de alguna cifra, ¿no? Más o menos 10%, pero hay que desconfiar de las cifras. ¿Por qué? Porque en los censos hay las experiencias de que llega la persona que va a hacer el censo, pregunta si hay alguna persona con discapacidad y le dicen que no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ocultar ese tipo de situaciones. No nos gusta. En muchas ocasiones nos asusta y en muchas ocasiones sí, lo que no queremos es ver ese tipo de situaciones. Pero entonces hay mucho más personas de las que nos imaginamos que tienen esta condición. Y además, cuando pensamos en una cultura de la discapacidad, tenemos que pensar no nada más en las personas que están en esta condición, sino en sus familiares, en sus amigos y en las políticas públicas que se tienen que implementar para que estas personas tengan sus derechos. Entonces, bueno, vamos hacia la parte ya concreta electoral. Pues bueno, acabamos de empezar con el proyecto. Partimos de esta situación en donde bueno, pues veíamos que no se estaba dando suficiente difusión a esta cultura de inclusión de las personas con discapacidad, y entonces, bueno, así se planteó el proyecto y partimos de esa base. ¿Qué es a lo que nos comprometimos nosotros? Pues a que en este poco tiempo que nos resta, tenemos que subsanar esos vacíos que de repente hay también en la autoridad electoral, porque como están inmersos en otras problemáticas, pues de repente, pues no sé,
anuncian esta guía para la acción pública para las elecciones sin discriminación y el perfil mediático, la cobertura es bajísima. O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos, como bien decía Francisco, pues tenemos todo dominado por las propagandas negras, por los spots, las revelaciones, que si se filtró la grabación, que si... Toda esta parte es la que ha dominado el discurso en estas elecciones. Sí se han ensuciado muchísimo. Y toda la parte positiva y propositiva ha quedado de lado. Entonces, por ejemplo, cuando la propia autoridad tiene cosas que presumir, tienen materiales novedosos, van a tener sus boletas en braille. Es la primera vez que vamos a tener boletas en braille. Se comprometieron a tener rampas. Vamos a tener ahora también mamparas movibles para la accesibilidad de las personas con sillas de ruedas. Pero ¿quién lo sabe? No lo saben, no lo saben, no lo saben la mayoría de la gente. No lo saben las personas que van a ir a votar. Y entonces, bueno, tenemos ese gran reto de dar visibilidad a este tema. Entonces, pues bueno, a marchas forzadas, todos apresurados, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, el OMCIM tiene su blog para la participación y para la difusión de la información. Estamos haciendo los diagnósticos. Pues como era de esperarse, pues llegamos y decimos, pues hay poca difusión hacia este tipo de información. Los funcionarios de casilla tampoco están suficientemente informados de estas nuevas modalidades que existen y tampoco saben muy bien qué es lo que van a tener que hacer el día de las elecciones con las mamparas y con las boletas en braille y todo este tipo de cosas. En otros países, bueno, eso sí, investigamos, en otros países hay cursos especiales precisamente para los funcionarios de casilla para que sepan cómo comunicarse con las personas con discapacidad. Aquí, pues lo más seguro es que lleguen, se enfrenten a ciertos retos y a veces pues no sepan ni siquiera cómo comunicarse, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos haciendo transmisiones vía internet. Tenemos un programa televisión, ya está en nuestro sitio de internet, el programa del sábado pasado, y entonces, bueno, pues lo pueden consultar ahí. Y veamos también que necesitamos incluir a toda la sociedad, porque la problemática de las personas con discapacidad, insisto, no es nada más de un grupo, es de las familias y nos corresponde a todos. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos una cultura de la inclusión en donde se valoren las diferencias, no busquemos la igualdad, sino que aprendamos a valorar las diferencias. Si no estamos en esa frecuencia, entonces no vamos a avanzar en la democracia. Rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, nada más les digo que mañana vamos a tener una conferencia de prensa en donde vamos a platicar un poquito más sobre este tema y vamos a convocar a un premio OMCIM. Yo voto por la inclusión. O sea, no quisimos limitarlo a las personas con discapacidad. O sea, yo voto por la inclusión porque lo que tenemos que fomentar es esta cultura inclusiva. Decía Raúl, es que queremos que estas sean las elecciones más inclusivas. Pues sí, pero tenemos que explicar qué estamos entendiendo por inclusivo y qué es exactamente lo que queremos. Entonces, en este premio van a participar con sus historias de inclusión, historias o de exclusión, pues todo el público, y se van a estar publicando en el sitio omcim.mx, y bueno, pues va a haber un premio. Ya convocamos también a algunas empresas para que bueno, pues nos ayuden con el premio, y eso es también una forma de involucrarlas y de tener la parte inclusiva. Tenemos
un minuto para pasar una cápsula, el minuto veloz, por favor. Esta fue una cápsula que hicimos con una escuela de perros guía en América Latina y la única en México. Llevamos 17 años educando y entrenando perros guía para personas ciegas y 10 ofreciendo un servicio de rehabilitación integral a personas que pierden la vista y que se rehabilitan en nuestra escuela. Las herramientas con las que contamos las personas con discapacidad visual son el bastón blanco para la movilidad, el perro guía, el sistema braille que nos permite tener una comunicación escrita, el lector de pantalla parlante que permite que podamos utilizar una computadora. Y yo quiero invitar que este 7 de junio, día de las elecciones, las personas ciegas podamos votar. Invito a todos a que nos permitan ejercer nuestro derecho a votar y entrar con nuestros perros. Son nuestros ojos, no podemos separarnos de ellos, así que yo invito a toda la sociedad con discapacidad visual a que no se quede en casa, que ejerza su derecho y que vaya a votar. Pues bueno, es tratar de dar una solución. Agradezco mucho a Regina. Voy a